¿Quién es? Los chepitos ahí llegaron, ay qué horror. Buenos días, ¿está el doctor? Sergio, Césala. ¿Qué se me ofrece ni que nada? Vengo a cobrarle lo que debe, ¿verdad? Momentico, ¿qué deuda? Usted debe 5.000 pesos hace como 5 años. Los chepitos ahí llegaron, ay qué horror. Los chepitos ahí llegaron, ay qué horror. Le cobran hasta el demonio, ahora donde me meto yo. Le cobran hasta el demonio, ahora donde me meto yo. A todos los malapagas este consejo les doy. ¿Alguna vez escuchó hablar sobre los llamados chepitos? Los chepitos, la historia mal conocida o bien conocida de los chepitos han sido los mismos pingüinos que hablaban en una época anterior de que los enviaban a las casas generalmente a hacer cobros. Eran unos personajes, generalmente andaban dos, con una maleta, con un maletín, y el cual llegaban al frente de la casa del deudor y empezaban a gritar: este señor debe tanta plata, tantas cuotas, está atrasado, para que todos los vecinos del barrio pues se enteraran de que uno les estaba debiendo. Estos hace más o menos 30 años eran los cobradores, ven así escando a la gente, eran a molestarlos, pero creo que están prohibidos, me parece. Esto es una modalidad que se tenía anteriormente y yo considero que actualmente ya no existe, en el cual unas personas que iban con su corbatín, que iban con un maletín y se acercaban a los diferentes lugares donde estaban trabajando las personas que no habían podido pagar sus obligaciones por X o Y motivo. Los chepitos eran unos personajes bien pintorescos que existían o existieron, no recuerdo si fue hasta los años 90 o comienzos de los 2000, no recuerdo, pero unos personajes que se encargaban de ridiculizar a los deudores morosos. O sea, ellos y andaban en pareja y vestían con frac, un sombrero como en copa y un maletín, y llegaban a las diferentes casas o oficinas y ya se sabía que cuando ellos llegaban era porque alguien debía plata. Se trataba de un grupo de personas reconocidas en Bogotá y en Colombia que tenían una forma particular de cobranza ante los deudores morosos. Eran distintas personas que salían a las calles con saco leva o frac y un sombrero negro. Se ubicaban frente a las casas o frente a las oficinas con un maletín que llevaba un letrero: cobranzas o deudores morosos, y esperaban allí a que estos salieran. Que tuvo una vigencia en el siglo pasado, que tenía una función un poco como medio escabrosa, en el sentido que generaba un escarmiento a las personas que tenían deudas. Entonces se les decía chepitos porque vestían de sombrero encocado, de corbata con frac, y cargaban un portafolio, un maletín, y en el maletín decían chepitos, cobranzas, y etcétera, etcétera. Entonces cuando ellos llegaban, un poco el ejercicio que allí se acometía era aplicar un poco la condición de la norma social, en el sentido que la imagen de un chepito significaba que la persona a la cual se dirigía pues era una persona que no tenía unas conductas de pago las más adecuadas, y eso generaba unos resquemores, una serie de, digamos, como de impactos sociales frente a esos personajes que iban a cobrar cuentas. El objetivo con esto era lograr un reclamo público a aquellos morosos que aún no pagaban, logrando de alguna manera generar un escarnio público y una presión sobre ellos para que pagaran. Un chepito era una forma de cobro, sometía a los deudores a un escarnio público. Eran personas que se vestían como si fueran a un evento, a un funeral, y se colocaban letreros con los nombres de los deudores, les hacían escándalo al frente de su casa, colocaban letreros con las deudas que tenían, y las personas no podían salir de su residencia y eran reseñados en una lista que llamaban la lista negra de los morosos. Y se encargaban de ridiculizarlos, hasta que, ellos no cobraban la plata. Ellos lo que se encargaban era de decirle: mire, usted le dé plata, fulanito, vaya, págale, y si no, aquí venimos hasta que haga la cancelación. Eso era lo que hacían
los Chepitos, no sé la razón por la que los hayan cancelado o qué, pero esos eran los famosos Chepitos que mucha época duraron funcionando acá en Colombia, porque no fue solamente en las grandes ciudades, sino a nivel Colombia, ¿no? Esos eran los Chepitos. Entonces es un mecanismo que se tenía de presión y comenzaban a veces desde el primer piso, si la persona está ubicada en el segundo o tercer piso, comenzaban a gritar el nombre de la persona y decir que era una persona que cumplía y no pagaba. Ante esa forma que se hacía bulla, que hacía ruido, pues las personas se enteraban y automáticamente llamaban a la entidad donde estaban debiendo y comenzaban a hacer acuerdos de pago o se acercaban. Sin embargo, tengo entendido que esto ya no existe porque es una forma de afectar la integridad de las personas, de su buen nombre, su reputación y de su imagen. Hoy los Chepitos han migrado a otra serie de cosas que son ya oficinas de abogados especializados en cobranzas, pero sin llegar un poco a esa idea o esa estrategia de manejar un poco la culpa social, la condición social. Entonces se recurre a la estrategia del impacto de la norma social. Eso es lo que hacían los Chepitos. Los Chepitos eran tan conocidos que todo ciudadano que los veía frente a una casa o frente a una empresa sabía que allí había alguien quien aún no pagaba su deuda. Yo tengo una experiencia con ellos de que yo saqué una camita por ahí a crédito y me colgué las cuotas y me mandaron los tales Chepitos a la casa. Y generalmente llegaban tipo 5 o 6 de la tarde y dormían al frente de la casa, se acostaban ahí para que toda la gente del barrio se diera cuenta de que ellos estaban ahí y que uno era deudor, porque ellos gritaban a grito entero: este señor está debiendo con el nombre propio de uno, está debiendo tanto por concepto de tal y tal cosa. Mucha gente pues obviamente se disgustaba y tuvieron muchos problemas en diferentes partes de Colombia, porque ellos estaban por todas las ciudades. Entonces, ¿qué pasaba? Hubo gente que se los sacó y los cogía a tiros, les daba bala, y hubo incluso, por eso los retiraron, porque dijeron que eso era, que se debía prohibir, porque eso era de una cuestión de mala fe, que cómo iban a poner en tela de juicio los nombres de las personas. Los contrataban las oficinas de cobro, o sea, digamos, uno le queda debiendo una letra de cambio, un documento a X o Y persona, entonces él la pasaba allá a una casa de cobro, la casa de cobro le pasaba el documento a los Chepitos y los Chepitos se irían a la casa de uno donde figuraba ya que uno recibía, y ya llegaban ellos a cobrar haciendo ese escándalo. Claro, fue una cama que saqué crédito y no la pude pagar, entonces ellos llegaron allá a gritar. En Colombia, esta práctica de cobranza se le atribuye a las culturas indígenas, donde el chibcha iba en compañía de un cuadrúpedo salvaje para cobrar los tributos de los dioses a aquellos nativos que estaban pendientes por dicho deber. Esto se hacía para que los deudores no tuvieran disculpas para pagar dichos tributos. Hombre y fiera no dejaban ni a sol ni a sombra al moroso hasta no lograr el pago de los impuestos de la época. Se dice que este es uno de los orígenes de los Chepitos. Solo que estos personajes precolombinos no andaban armando escándalos en las calles, sus cobros eran silenciosos, si acaso sonaban los rugidos de las fieras. Esto y mucho más forma parte de la historia de legislación chipcha. ¿Quién es? Los Chepitos, ahí llegaron, ay qué horror. Buenos días, ¿está el doctor? Sergio, César. ¿Qué se me ofrece ni que nada? Vengo a cobrarle lo que debe, hola. La historia y la evolución de los Chepitos terminó el 17 de junio de 1992, cuando la Corte Suprema de Justicia prohibió este sistema de cobranza, al considerar que afectaba seriamente en la reputación y el buen nombre de las personas a quienes se les exigía el pago. Esto se da en primera medida al no exigir un acuerdo bilateral que le permitiese al acreedor hacer uso de Chepitos ante el incumplimiento de su deudor. En la sentencia T412 de 1992, la Corte ordena a la sociedad que prestaba el servicio de los Chepitos de abstenerse de continuar ofertando este servicio de cobranza a los particulares, trayendo a colación el derecho del buen nombre
la inobservancia del particular de llevar los conflictos a la jurisdicción competente. La Corte en dicha sentencia analizó las afectaciones que se generaban al derecho a la intimidad personal, relacionadas con el derecho al buen nombre y a la honra, teniendo en cuenta las obligaciones en materia de protección a la intimidad que adquirió el Estado bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles. Es que la amenaza y la presión que ejercían los chambitos ocasionaron afectaciones a la reputación y honra de las personas catalogadas públicamente en su lugar de domicilio y de trabajo como deudores morosos. Fue así como esta figura fue demandada ante la Corte Suprema de Justicia, quien la declaró inconstitucional porque violaba la honra, la vida y la integridad de las personas y adicionalmente constituía un delito de constreñimiento ilegal. Por eso esta figura fue acabada y se le prohibió a todas aquellas dependencias de cobranzas que utilizaran este mecanismo como un medio de cobro. A raíz de esto se ofrecen los procedimientos extrajudiciales de conciliación, donde se respeten las garantías individuales como los derechos del acreedor, creando una negociación entre las partes contratantes, buscando así lograr una satisfacción de los créditos adeudados. Estos procesos de conciliación permitieron no solamente garantizar el cumplimiento del principio de conservación de la empresa, sino también dar el alivio al deudor. Sin embargo, aún no existen garantías reales. Los chepitos desaparecieron, pero lo cierto es que pusieron a sufrir a más de un deudor moroso en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo se ven estos en la actualidad? Aunque en 1992 la Corte Constitucional declaró a los chepitos violadores de la dignidad y prohibió dicha práctica de cobranza, hoy en día existen distintas formas de recaudo, como los call centers encargados de dicha tarea, o en el peor de los casos, para quienes recurren a los llamados gota a gota, están otro tipo de cobradores. Y es que si bien no vemos a los reconocidos hombres de gabardinas largas y sombreros negros con sus maletines marcados, sí nos encontramos con la imagen de motorizados con talonarios en mano buscando el pago de los morosos. Y sí, los chepitos mutaron a seres similares, pero con características más infames y agresivas. Intimidación y miedo son el resultado de distintas modalidades que usan las entidades bancarias y los prestamistas para recuperar el dinero prestado. Aquellos personajes que merodeaban los domicilios y las oficinas no fueron demasiado distintos a los actuales. Y es que a las distintas clases sociales colombianas no le es suficiente el ingreso para el diario vivir. Es por esto que se ha normalizado el pedir préstamos para cumplir las metas o simplemente para sobrevivir, sin darse cuenta que en ocasiones tanto deudores como cobradores terminan siendo víctimas del mismo sistema económico del país. Así vemos una Colombia dividida por la codicia humana, donde unos no solamente buscan subsistir con el mínimo necesario, ahogados con deudas que no pueden pagar, y otros cobrando sin cesar a los que empeñaron hasta el último día de su vida. ¿Quién? No, ¿y cómo así? No, ¿qué le pasa? ¿Cómo así? ¿Quién es? Los chepitos ahí llegaron, ay, qué horror. Buenos días, ¿está el doctor? Sergio, Ala. ¿Qué se me ofrece ni qué nada? Vengo a cobrarle lo que debe, ¿verdad? Momentico, ¿qué deuda? Usted debe 5.000 pesos hace como 5 años. Los chepitos ahí llegaron, ay, qué horror. Los chepitos ahí llegaron, ay, qué horror. Le cobran hasta el demonio, ahora donde me meto yo. Le cobran hasta el demonio, ahora donde me meto yo.